El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Yo soy Dios. Ángeles, yo quiero ser Dios. Libro del Verbo fue y precedió la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Y cuando él vuelva por segunda vez, nos reunirá en las nubes con él. La Biblia es, eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Dios dispersos Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará, Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones, la Biblia nos profetizó, todo estaba escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así. Todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, Él reinará. Con majestad mil años y por siempre, Él reinará. Cristo viene. La red presenta. La Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios en la voz de nuestro pastor Ricardo Claure. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones.
seminario denominado Israel, Reloj de Dios. Y entramos a este bloque importante en nuestro estudio de la palabra profética. Estamos hablando ahora del segundo templo y su remodelación, y que más propiamente deberíamos hablar de una reconstrucción, como ustedes van a poder ver más adelante. Yo les ruego a todos ustedes que puedan abrir sus Biblias juntamente conmigo en el libro de Esdras, el capítulo 2, el verso 68. Esdras, capítulo 2, verso 68, que nos habla de la decisión de reedificar el templo en su sitio, cuando el pueblo de Israel había sido llevado a Babilonia por su desobediencia y habían transcurrido los 70 años que había profetizado el profeta Jeremías. Leamos entonces como está escrito. Esdras capítulo 2, verso 68. Y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa del Yo Soy el que Soy, que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Ahora les ruego que abran en el mismo libro de Esdras, el capítulo 3, el verso 8 hasta el verso 13. Vamos a leer. Y nos dice la Escritura: en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa del Yo Soy el que Soy. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Jenadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo del Yo Soy el que Soy echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen al Yo Soy el que Soy, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias al Yo Soy el que Soy, y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando al Yo Soy el que Soy, porque se echaban los cimientos de la casa del Yo Soy el que Soy. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. De esta manera el Señor nos habla ahora en nuestros días, porque aún para aquellos que se apartan conforme a la misericordia de Dios y que llevan un tiempo cautivos en confusión en Babilonia, cautivos por Nabucodonosor en el aspecto espiritual, sojuzgados, atormentados, el Señor en su momento muchas veces decide traerlos a su presencia nuevamente, con la orden de reedificar la casa. Aunque sí es necesario comprender esta enseñanza espiritual, la gloria de la postrera casa es menor a la primera casa, a la construida por Salomón. Y es por eso que lloraban muchos lloraban, porque no podían concebir la idea de un templo menos fastuoso que el que había edificado
Salomón. Pero es importante que tú puedas considerar esta palabra de Dios en Cristo Jesús y aplicarla a tu vida y comprender que la misericordia de Dios para con su pueblo es para siempre, conforme por supuesto a su voluntad y su paciencia. No debemos tentar al Señor nuestro Dios, sino andar en santidad, andar en completa sujeción a su Espíritu Santo, con una conciencia limpia, con una comunión plena delante de su trono en oración, para así poder glorificarle, para así poder servirle, para así poder ser instrumentos poderosos en sus manos. Ahora yo les ruego que abran sus Biblias en Esdras, en el capítulo 6, el verso 1 al verso 8, que nos habla del decreto de Ciro para reedificar el templo. Recordemos la profecía de Isaías, que había profetizado inclusive el nombre del rey que iba a dar la orden para construir, para reconstruir un templo en Jerusalén. Isaías lo llamó Ciro, y de esa manera se cumplió. Y aquí nosotros vamos a leer Esdras capítulo 6, verso 1 al 8, dice así: Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y fue hallado en Admeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: Memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Dejad que se haga la obra de esta casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos, para que no cese la obra. De esa manera vemos el cumplimiento de la profecía de Isaías. Fue Ciro el que dio la orden. Isaías no se equivocó en el nombre, y fue así. Ese segundo templo fue reedificado conforme lo que el Dios eterno había determinado. Esdras capítulo 6, verso 14 nos habla de la profecía de Ageo y Zacarías, a las cuales hace mención el libro de Esdras, y que por supuesto hablaban de la orden del Dios de Israel para reconstruir un nuevo templo en Jerusalén. Esdras capítulo 6, verso 14 dice así: Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Vemos que estaba profetizado. 2 profetas también fueron utilizados por el Señor para ordenar a su pueblo la reconstrucción de ese templo: Ageo y Zacarías. Yo les ruego que abran sus Biblias conmigo en Ageo,
en el libro del profeta Ageo, en el capítulo 1, Ageo capítulo 1, verso 2 al 8. Ageo capítulo 1, verso 2 al verso 8 dice así: así ha hablado el yo soy el que soy de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa del yo soy el que soy sea reedificada, refiriéndose al segundo templo. Entonces vino palabra del yo soy el que soy por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho el yo soy el que soy de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho el yo soy el que soy de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho el yo soy el que soy. El Dios eterno, a través de esta palabra, está hablando a nuestras vidas. Ese templo que ustedes ven en imágenes tendría que ser reconstruido. El pueblo de Israel no concebía el tiempo, no concebía que era el tiempo, y es por eso que el Dios eterno utiliza al profeta Ageo. Y a través del profeta Ageo llega a nuestros días, cuando muchos todavía consideran que no es el tiempo de que esta casa, tu casa, sea reedificada. Y tú debes comprender lo que el Señor está hablando ahora a nuestras vidas. Es para nosotros el tiempo, es el tiempo que nosotros debemos habitar en otras casas adornadas, artesonadas, como dice la Escritura, mientras la misma casa de Dios que somos nosotros está desierta, está vacía de su presencia. El Señor nos ordena meditar sobre nuestros caminos, y eso ocurre con mucho pueblo que forma parte de Israel, del Israel espiritual. Siembra mucho y recoge poco, come y no se sacia, bebe y no se quedan satisfechos, se visten y no se calientan. Y es más, el que trabaja jornal, todo su jornal cae en saco roto. Por eso el Señor ordena por segunda vez, y esto es para nuestras vidas, así como ocurrió en aquel tiempo en el aspecto físico, en el Israel físico, de la misma manera ahora el Señor está hablando en nuestras vidas como Israel espiritual. Esta es palabra espiritual. Meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, ordena el Señor, subid al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, donde está Dios, el juez de todos. Y allí nosotros podemos conseguir esa madera de la cruz. Subid al monte y traed madera, dice la Escritura. Esa madera es madera de cruz que está allí encima del propiciatorio para todo aquel que cree en la obra que Jesús ha consumado en esa cruz del Calvario. A los pies de esa cruz está esa sangre derramada sobre el propiciatorio que está encima del arca del pacto, en el lugar santísimo, de ese templo que tú debes edificar, que tú debes buscar. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. La única manera de poder reedificarla es con madera, y es madera de cruz. Es tomar la cruz. Para poder tomar la cruz es necesario subir al monte de Sión. Es necesario subir a la presencia de Dios. Y de esa manera el Señor promete poner en nosotros, en esta casa, su voluntad. Y de esa manera Él sea glorificado. Glorificado no solamente ahora, en que nuestros corazones son iluminados con el conocimiento de su gloria, sino también este aspecto tiene un punto futuro.
ese momento glorioso en que vamos a ser revestidos de su gloria en cuerpo, alma y espíritu, y estaremos habitando en un templo celestial, un templo glorificado. Por eso es necesario que abras tu entendimiento, porque mucho pueblo busca mucho, pero haya poco, porque no ha tomado la decisión de reedificar la casa. Hay mucho pueblo que se encierra en sí mismos, se encierra y no consigue nada. Y todo lo que pueden haber abarcado, haber guardado, habiéndose encerrado en sí mismos, el Señor dice: lo disiparé con un soplo. Por eso abre tus ojos ahora y deja que esta palabra profética, que fue tan real para el pueblo de Israel en su tiempo, de la misma manera hoy pueda cobrar vida en tu interior, porque tú eres esa casa. Y hablamos a aquellos que se han apartado durante algún tiempo, han estado en confusión, han estado lejos de la presencia del Señor, pero que ahora el Dios eterno les da una oportunidad de poder volver a reedificar la casa. Por eso dispón tu corazón ahora y deja que el Señor se glorifique en ti. Hay mucho que ver. Podríamos encontrar mucho mensaje espiritual en los versos que siguen del libro del profeta Ageo, pero vamos a pasar a otra cita bíblica. Habíamos mencionado al profeta Zacarías, y les ruego que abran el libro del profeta Zacarías, el capítulo 1, el verso 16. Zacarías, al cual hace mención Esdras, y dice así: por tanto, así ha dicho el yo soy el que soy. Yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice el yo soy el que soy de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. De esta manera Zacarías también obedeció y profetizó y predicó en su tiempo a tantas vidas, a tantas personas, para que pudieran reedificar ese segundo templo. Y también en este tiempo, a través de su palabra, el Señor nos habla, a través de Zacarías nos habla y nos da la orden de que sea edificada esta casa. Tú necesitas buscar edificación espiritual. Tú necesitas comprender que el Señor se ha vuelto a ti con misericordia y quiere que edifiques esta casa. La plomada de rectitud está tendida sobre tu vida. Por eso dispón simplemente tu corazón y obedece. Es el tiempo. Así como el pueblo de Israel obedeció, del mismo modo ahora esta palabra es espiritual, es profética, sí, pero espiritual al fin y al cabo te alienta y te exhorta y te ordena para que tú edifiques la casa que el Señor te ha entregado. Ahora les ruego que abran sus corazones para poder escuchar lo que ocurrió en aquellos días en que Herodes el Grande estuvo reinando sobre ese territorio en Jerusalén y sus alrededores. Este rey estaba reinando sobre los judíos. Era un hombre difícil, un hombre de temperamento especial. Y hasta nuestros días ha llegado un libro que se denomina Antigüedades de los Judíos. Este libro tiene varios tomos y el autor Flavio Josefo nos da detalles de lo que ocurrió con ese segundo templo que fue construido, reedificado, cuando Zorobabel, hijo de Salatiel, y los demás se propusieron obedecer la profecía que el Señor había dado a Isaías, a Ageo, a Zacarías. Y vamos a leer lo que nos dice este libro, el tomo 3, el capítulo 11, en la página 118. Y dice así: Herodes demuele el templo viejo y edifica otro nuevo más grande que el anterior. En el 18º año de su reinado, Herodes, después de los hechos que han sido expuestos, emprendió una ardua empresa, la edificación del templo de Dios. Quería darle mayor amplitud y elevarlo a gran altura.
Pensaba que sería la más importante de las obras que había hecho hasta entonces y que si pudiera llegar a concluirla, se ganaría una gloria eterna. Y más adelante, en la página 119, la capítulo 3, una vez arrancados, dice, los antiguos fundamentos del templo y colocados otros en el mismo lugar, Herodes levantó un templo de 100 codos de largo y 20 de alto, excedente que desapareció más tarde por un hundimiento. En tiempos de Nerón se decidió restablecerlo. El templo fue construido en piedra blanca muy dura, y la magnitud de cada una de ellas era de cerca de 25 codos de largo y de una altura de 12. Si hablamos de codos, hablamos de 45 centímetros aproximadamente, de 45 y 50 centímetros, de tal manera que tú ya puedes imaginarte las dimensiones de esas piedras. El templo, lo mismo que el pórtico real, era más alto en el centro que en las alas laterales. Era visible desde una distancia de muchos estadios. Un estadio tiene 1.600 metros para los habitantes del campo, principalmente para los que vivían enfrente o se acercaban por este lado. Las puertas de entrada con sus dinteles eran tan altas como el mismo templo y estaban adornadas con diversos colores que formaban flores purpúreas y columnas. El templo estaba emplazado en un lugar pedregoso, escarpado, con una pendiente suave que va de la parte este de la ciudad hasta su cima. Salomón, el primer rey, bajo inspiración divina, realizó trabajos considerables. En la cima, mediante un muro, fortificó el terreno. En la parte baja, levantó desde el mismo pie de la colina que rodea un profundo barranco en el suroeste, una segunda muralla de piedras unidas mediante plomo. La muralla, a medida que avanzaba, abarcaba gradualmente un trozo de la colina y se iba elevando. Toda esta construcción, de forma cuadrada, era de una magnitud y una altura inimaginables. Exteriormente, la vista contemplaba grandes superficies de piedra. Interiormente, grampas de hierro sostenían todo el aparato y le proporcionaban una seguridad a toda prueba. Este trabajo alcanzaba hasta el nivel de la parte alta de la colina. Después se igualó esta. Luego se llenó todo alrededor, la cavidad comprendida entre el muro y el flanco de la colina, hasta que alcanzó la misma superficie y se la niveló. De esa manera, este libro de Antigüedades de los Judíos de Flavio Josefo nos determina prácticamente una reconstrucción del templo en su lugar. Herodes asumió una orden divina sin que el Señor haya dado ninguna autorización de hacerlo. Pero en fin, vemos que se dio ese aspecto de la palabra. Ahí ustedes pueden ver imágenes del templo incendiado, cuyas partes vamos a leer en un instante. En mis manos tengo este otro libro, Guerras de los Judíos. Guerras de los Judíos, tomo 2, de Flavio Josefo. Y acá Flavio Josefo nos cuenta de qué manera el templo fue destruido. Y dice así en la página 230 del tomo 2 de Guerras de los Judíos. Y dice así: aquí pues entonces un soldado, sin aguardar que alguno se lo mandase, y sin vergüenza de tal hecho, antes movido parece de furor e ímpetu divinamente, fue animado por uno de sus camaradas y tomando parte del fuego que aún había, echólo a una ventana de oro por donde había entrada y pasó a las otras partes del templo hacia la parte del septentrión. Levantándose la llama,
levantóse aquí un llanto y clamores dignos ciertamente de tal destrucción y ruina, y venían con prisa a socorrerle, determinando ya a exponer sus propias vidas y no poner fin a sus fuerzas, viendo que habían perdido aquello que ellos para defenderse en tanto tenían. Nótese que está escrito en un castellano antiguo, pero espero que ustedes comprendan. En la página 231 añade: cuando Tito vio, Tito era aquel que comandaba el ejército romano, cuando Tito vio que no podía detener el ímpetu furioso de sus soldados y que el fuego lo señoreaba todo, entró con sus regidores dentro y miró todo el templo y lo que se llamaba el lugar santo, lo cual ciertamente excedía la fama que tenía y aún era más excelente y no menos que lo que la gloria y loores que los judíos por ellos se daban merecía. Pero como no hubiese llegado aún por parte alguna la llama ni el fuego a lo interior del templo, ni hubiese tocado aún en algo de cuanto estaba alrededor, pensando, como era la verdad, que podría aún conservarse, saltó en medio de ellos y comenzó a rogar a su gente que matasen todo el fuego. Y envió un capitán de 100 hombres de los de su guarda para que castigase a todos los que no cesasen ni quisiesen obedecerle y refrenarse. Pero el furor embravecido de la gente, la fuerza e ímpetu grande que traían y el odio que contra los judíos tenían, era causa que menospreciasen el mandamiento de su emperador con menos reverencia y acatamiento de lo que convenía, y que no temiesen al que había venido por defender y detener el fuego. Algunos, o los más, se movían a esto por pensar que dentro estaría todo lleno de dinero, viendo que las puertas estaban hechas de oro. De esta manera, pues, fue quemado el templo contra la voluntad de Tito. Pero aunque hay alguno que piense haber sido esta destrucción muy digna de lágrimas y de ser muy llorada, porque la obra era la mejor, más excelente y más maravillosa de cuantas hemos visto o oído, tanto en su edificio cuanto en su grandeza y magnificencia en cada cosa, y en la gloria y honra que a las cosas santas aquí se daba y hacía, todavía sé que se consolará mucho por saber que así estaba por Dios determinado, de lo cual ni hay hombre, ni animal, ni edificio, ni cosa alguna que pueda evitar ni guardarse. Maravilláranse también por ver y saber la orden y verdad de los tiempos, por qué fue quemado ahora el mismo día, escuchen bien, y el mismo mes que los babilonios antiguamente lo quemaron, de la primera edificación comenzada por el rey Salomón hasta esta final destrucción, la cual aconteció el segundo año del imperio de Vespasiano. Se cuenta haber pasado 1130 años, 7 meses y 15 días. Y de la postrera edificación y renovación que hizo Ageo el segundo año del reino de Ciro, hasta la destrucción acontecida imperando Vespasiano, pasaron 639 años, 1 mes y 15 días. 6 de agosto es la fecha en que se destruyó el primer templo, y 6 de agosto es la fecha que se destruyó el segundo templo. Fue el mismo día, como manifiesta claramente Flavio Josefo. Y por supuesto, la destrucción del templo estaba ya profetizada. Y vamos a ver posteriormente algunas citas bíblicas al respecto. Pero no quiero dejar pasar otro aspecto importante que nos da este libro, Guerras de los Judíos, el tomo 1 de Flavio Josefo. En él nos da algunos detalles también de la construcción de ese segundo templo bajo Herodes el Grande. Algunos se preguntarán, ¿por qué no lo llama tercer templo? Ya que Herodes prácticamente destruyó ese segundo templo. Nosotros llamamos todavía a ese templo como segundo porque
no hubo ninguna orden de Dios para derribarlo y reconstruir otro en su lugar. Es por eso que lo llamamos el segundo templo reconstruido bajo Herodes el Grande. Acá en este tomo 1, en el capítulo 16, en la página 144, dice: de las ciudades y edificios renovados y nuevamente edificados por Herodes, y de la magnificencia y liberalidad que usaba con las gentes extranjeras y de toda su prosperidad. Y Flavio Josefo empieza: a los 15 años de su reino renovó el templo e hizo cercar de muro muy fuerte doblado espacio de tierra alrededor del templo de lo que antes solía tener, con gastos muy grandes y con magnificencia muy singular, de la cual daban señal los claustros grandes que hizo labrar y el castillo que mandó edificar junto con ellas hacia la parte de septentrión. Aquellas las levantó él de principio y de sus fundamentos, y renovó el castillo con grandes gastos como asiento de aquella ciudad y de todo el reino, y púsole por nombre Antonia, por honra de Antonio, un gobernante romano. Ahí nosotros vemos imágenes del templo, del segundo templo bajo Herodes el Grande. Ahí ustedes ven el atrio exterior, los candeleros en el lugar santo, el altar del incienso, una vista general del templo, del lugar santo, el atrio exterior y la entrada principal. Otra imagen del mismo templo. Ahí al fondo la estructura principal, el atrio exterior. Gloria al Rey. Ahora nos vamos a la profecía bíblica respecto de la destrucción de ese templo. Estaba edificado, estaba erigido cuando nuestro amado Señor Jesús estuvo aquí en la tierra en carne. Cuando nosotros leemos en los evangelios, en Hechos de los Apóstoles, la palabra templo, haciendo referencia a ese edificio que existía allí en Jerusalén, está refiriéndose en forma específica a ese segundo templo reconstruido bajo Herodes el Grande. Y vamos a ver la profecía del Señor Jesús. Mateo capítulo 24. Evangelio de Mateo capítulo 24, verso 1 al verso 3. La palabra del Señor dice así: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y como hemos visto, esto se ha cumplido. Vemos esas imágenes en que Jesús se refiere al templo, en que iba a ser destruido y no iba a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Y eso efectivamente pasó en el año 73 de esta edad, de este calendario gregoriano, en que el edificio del templo fue totalmente destruido, ese segundo templo. Pero ya que estamos hablando de los pasajes en que en los evangelios aparece mencionado este templo, este segundo templo de Herodes el Grande, yo les ruego que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, en el verso 15. Marcos capítulo 11, verso 15, aquel pasaje que nos habla del modo en que Jesús echó a los mercaderes del templo, del segundo templo bajo Herodes el Grande. Leamos entonces Marcos capítulo 11, verso 15. Vinieron pues a Jerusalén
Y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Son imágenes que recrean aquel momento en que el Señor Jesús se indigna a los mercaderes en ese templo y empieza a volcar las mesas de los cambistas, de los mercaderes. Esas piedras que ven son una recreación de ese segundo templo reconstruido bajo Herodes el Grande. Ahí el Señor está diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ahora buscamos el Evangelio de Lucas, el capítulo 2, el verso 27, un pasaje que también nos menciona el templo, pero en un momento en que Jesús era un niño. Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 27. La palabra del Dios eterno dice así: y movido por el Espíritu Santo vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, y podemos continuar, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Están esas imágenes de aquel momento en que Simeón, un hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y el Espíritu le había revelado que vería al ungido del Señor antes de que viese la muerte. Y de esa manera lo tomó en sus manos y profetizó. Por detrás se recrean las estructuras del templo, de ese segundo templo bajo Herodes el Grande. Ahora vemos otro pasaje, Evangelio de Juan, el capítulo 2, verso 19 al 22. Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 19 al 22, en que el Señor Jesús habla del templo de su cuerpo, y los otros, los que lo escuchaban, confunden con ese segundo templo que estaba edificado allí en Jerusalén. Leamos entonces. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Y eso es lo que ocurre con aquellas personas que no tienen el Espíritu Santo de Dios. Cuando hablamos del templo, confunden con un templo hecho por manos humanas, un conjunto de piedras, de cemento y de tantos otros materiales que se utilizan en la construcción de edificios. Sabemos por la Escritura en Hechos 17:24 que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. El Señor ha venido a enseñarnos un aspecto importante en su palabra. Nosotros somos ahora ese templo. Amén. Y de esa manera nosotros estamos aprendiendo con la palabra profética este aspecto de la vida espiritual en cada uno de nosotros. Ahora les ruego que abran sus Biblias en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 3, el verso 1. Un pasaje en que Pedro y Juan, después de la muerte y resurrección de Jesucristo, Pedro y Juan acuden al templo para orar. Hechos capítulo 3, verso 1, dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y de esta manera
hemos podido hacer un resumen de lo que constituye en nosotros, en este seminario Israel, reloj de Dios, el segundo templo y su remodelación. Habíamos manifestado anteriormente la importancia de estudiar en la profecía bíblica respecto de Israel lo que es la edificación del primer templo y la edificación del segundo templo, con las destrucciones específicas de ambos templos, del primero y del segundo, por cuanto la profecía nos habla que ha de haber un tercer templo judío al final de los días, cuando el pueblo judío se establezca como nación, como país en la tierra de Israel, de lo cual vamos a hablar más adelante y que por supuesto ha de traer un mayor entendimiento a todos y cada uno de ustedes en relación a la palabra profética. Ahora entramos a otro bloque importante en el estudio de este seminario, lo que es la dispersión mundial del pueblo judío. Comúnmente se le llama la diáspora. El pueblo judío fue dispersado como Moisés había profetizado. La segunda dispersión, que iba a ser mundial, la profetizó Moisés. Y de esto yo les ruego que puedan anotar esta cita bíblica o leerla. Levítico capítulo 26, verso 33, que nos dice así: y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. De esa manera vemos algunas imágenes que pueden recrear judíos que han estado errantes por diferentes lugares en la tierra, trabajando en diferentes partes del mundo. Nehemías también nos hace mención de la profecía de Moisés, y esto está escrito en Nehemías, en el capítulo 1, el verso 8, y pueden leer juntamente conmigo. Acuérdate ahora de las palabras que diste a Moisés, tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Nehemías capítulo 1, verso 8. Ahí vemos a judíos dispersos en algunos lugares de la tierra, caminando. Estuvieron dispersos por 1800 años y algo más. Ahora entramos a un aspecto importante, un personaje bíblico especial y mencionado en el libro de Esther, llamado Amán, un terrible perseguidor del pueblo judío. Amán reconocía en la corte del rey persa, llamado Asuero, que el pueblo de Israel estaba esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias del reino de Persia. Esta dispersión era clara y específica como producto de aquella desobediencia que tuvo el pueblo de Israel durante la permanencia de ese primer templo judío. Hay muchos que volvieron de la tierra de Babilonia, de Persia, y donde el Señor los había echado, volvieron a Jerusalén para edificar el segundo templo. Un remanente, un resto, como vamos a ver más adelante, que también esta profecía nos explica. Pero todo el resto iba a quedarse en las naciones, y a los cuales se iban a sumar todos aquellos que iban a ser dispersados con la destrucción del segundo templo, como hemos visto anteriormente. Yo les ruego que puedan abrir conmigo sus Biblias, el libro de Esther, el capítulo 3, el verso 8. Esther, capítulo 3, verso 8, que nos da detalles de las palabras de Amán. Y dijo Amán al rey de Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo,
y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. De esta manera se reconocía que había un pueblo dispersado entre las naciones. Y vamos a ver esas imágenes en dispersión en relación al pueblo judío. Pasamos al pasaje que sigue, Salmo 44, verso 11 y verso 12. Salmo 44, verso 11 y 12, dice así: nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. De esa manera también el libro de los Salmos nos habla claramente del esparcimiento del pueblo judío entre las naciones. Y el verso 12 añade: has vendido a tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio. Hasta el salmista nos habla de esa dispersión, de la diáspora. Ahora nos vamos al libro del profeta Ezequiel, y mientras tanto ustedes pueden ver esas imágenes de judíos. Ezequiel capítulo 6 verso 8 dice así: mas dejaré un resto, de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada cuando seáis esparcidos por las tierras. De esta manera estaba profetizado: con la primera dispersión habría un resto del pueblo judío que no volvería a la tierra de Israel, y se quedarían allí y estarían considerados como los dispersos entre las naciones. Amén. Ahora vamos a ver otro pasaje, Ezequiel capítulo 36, verso 19. Ezequiel 36, verso 19. Ezequiel también nos profetiza de la dispersión del pueblo judío. Y dice así: les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. El pueblo de Dios había determinado actuar en forma contraria a su palabra, no solamente con las abominaciones que hicieron estando erigido el primer templo, sino con aquella negación póstuma terrible del Mesías, de Jesús de Nazaret como el Mesías de Israel. Y es por eso que fueron dispersados entre las naciones. Y como dice la Escritura, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Ahora vamos a ver otro pasaje, Evangelio de Juan, el capítulo 7. Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 35, en que se reconoce entre los griegos que habían dispersos de los judíos de aquel tiempo cuando Nabucodonosor destruyó el primer templo. Juan capítulo 7, verso 35. La palabra dice: entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. En los tiempos de Jesús se reconocía abiertamente que todavía había judíos dispersos entre los griegos, y eso es lo que justamente nos menciona este pasaje de los evangelios. Pero también después de la muerte y de la resurrección de nuestro amado Señor Jesús, Santiago se dirige una carta a aquellos dispersos entre las naciones. Y les ruego que abran Santiago capítulo 1, verso 1, que nos dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Con esto nosotros comprendemos esa realidad de la profecía bíblica. Moisés lo dijo,
Jeremías, Ezequiel también lo profetizaron. Pero esa dispersión no solamente tendría que llegar a Babilonia o a Grecia, sino tendría que llegar a todas las naciones. Y eso efectivamente ocurrió después de la destrucción del segundo templo judío. Yo les ruego que abran conmigo el Evangelio de Lucas, el capítulo 21, el verso 24, que es profecía de Jesús en que corrobora la profecía de la dispersión mundial, dispersión en todas las naciones del pueblo judío. Y dice así: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y eso es lo que ocurrió. El pueblo de Israel ha sido llevado cautivo a todas las naciones. Hemos tenido hasta judíos aquí en Bolivia. Todavía hay una comunidad judía acá en Bolivia. En la Argentina, una comunidad abundante y grande. Y todos ustedes reconocen ese refrán como judío errante, dice. El pueblo judío ha andado errante por las naciones, sin patria, sin nación, y verdaderamente con mucho sufrimiento. Y esto estaba profetizado por su desobediencia, por no obedecer a la palabra del Dios de Israel.